Es una impostora, su señoría. Las palabras del abogado de mi padre, un hombre engreído llamado Davies, resonaron en la silenciosa sala. Golpeó la mesa pulida con la mano para enfatizar, apuntándome directamente con el dedo. Ella tergiversó su servicio a su abuelo. El expediente demuestra que la expulsaron de la Marina, una vergüenza. Me quedé allí, con una expresión cuidadosamente neutral, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. Mi propio abogado empezó a levantarse, pero un movimiento silencioso desde el estrado lo detuvo en seco. El juez, un hombre mayor y severo llamado Miller, se ponía de pie lentamente. Me miró, su mirada atravesando la tensión, y luego enderezó la postura. Levantó la mano en un saludo formal y seco. «Con todo respeto, señora», dijo, con una autoridad que hizo callar a todos. «Una vez serví bajo su mando». Todo había comenzado 3 meses antes en un despacho de abogados estéril que olía a papel viejo y resentimiento. Mi padre, Robert, un capitán retirado del ejército que jamás dejaba que nadie olvidara su propia hoja de servicios, estaba sentado frente a mí. Llevaba su derecho como un uniforme, esperando que este día fuera una simple coronación para su heredero elegido. Creía que la lucrativa empresa de ingeniería de la familia era un derecho de nacimiento, un legado que se transmitiría de generación en generación. Solo tenía que esperar sentado a que el abogado confirmara lo que ya sabía que era cierto. Junto a él estaba sentado mi hermano Mark, el niño mimado de la familia, que tenía un puesto de vicepresidente muy cómodo esperándolo y lucía su carisma como un escudo. El abogado carraspeó y empezó a leer el testamento de mi abuelo. El aire se llenó de expectación, y entonces llegaron las palabras que lo cambiaron todo. El control de la empresa, las llaves del reino, quedaron en mis manos. El impacto fue físico, una repentina caída de presión que dejó a mi padre y a mi hermano sin palabras. Por un instante, solo hubo un silencio atónito. Ese silencio fue roto por el rugido de mi padre. Se puso de pie de un salto, con el rostro convertido en una máscara de rabia púrpura, acusándome de envenenar la mente del anciano. Afirmó que había tejido una red de mentiras sobre mi secreta y fallida carrera naval para manipularlo. Era la misma historia trillada que se habían contado durante años sobre mi negativa a hablar. Mi servicio era un escudo para la vergüenza de haber sido dado de baja bajo una nube oscura. Esta era solo la última estrofa de una canción que había escuchado toda mi vida. Ese en el que siempre fui la decepción. Juró allí mismo, en el despacho del abogado, que impugnaría el testamento. Me llevaría a juicio y me expondría por el fraude que estaba tan seguro de que era. Me miró con tanto veneno, tan seguro de su victoria. No tenía ni idea de lo que realmente pedía. El abogado de mi padre creyó que estaba desenmascarando una mentira. No tenía ni idea de que exigía que la verdad, una verdad sellada por la ley federal, se leyera en un registro público. Para entender por qué un juez en funciones saludaría a una mujer a la que su propia familia llamaba una desgracia, hay que entender las 2 guerras que libraba, la del extranjero y la de mi propia mesa. Para mi familia, yo era un fantasma, una incógnita, una hija que se había alistado en la Marina y había regresado. Más discretamente, llenaban los espacios en blanco con su propia narrativa, una que les resultaba más fácil de entender, una que encajaba a la perfección con los roles que ya se habían asignado. En su historia, mi hermano Mark era el héroe, sólido, exitoso, predecible. Yo era el extraño y decepcionante desvío. Su percepción era un castillo de naipes construido sobre la base de una ignorancia deliberada. Y durante años los había dejado vivir en él. La demanda, sin embargo, fue su intento de fijar ese castillo de naipes en piedra, de convertir su ficción en una realidad legal. Recuerdo vívidamente una Navidad. Toda la casa olía a pino y a pavo asado, la imagen perfecta del calor navideño. Mark estaba en la sala, contando cómo había conseguido un contrato corporativo de nivel medio para la empresa de mi padre.
Mi padre sonrió radiante, le dio una palmada en la espalda y lo llamó un descendiente del mismo palo. Más tarde, cuando hubo un momento de calma, le comenté en voz baja que acababan de concederme la medalla al Servicio Metorio de Defensa. Lo miró un segundo y luego me dio esa palmadita condescendiente y familiar en la cabeza. «Qué bien, cariño», dijo en voz tan alta que los invitados lo oyeron. «Ahora los dan por buena asistencia, ¿verdad?». Luego se volvió hacia sus amigos y rió entre dientes, señalándome. «Esta es Amelia, mi pequeña fantasma», decía con un guiño. «Tiene un trabajo secreto muy importante. Se pasa el día sellando información clasificada en papeles». La risa que siguió fue un escozor familiar. Cada risita le recordaba la boleta de calificaciones de sobresaliente que había ignorado, el trofeo de la feria de ciencias que había guardado en un armario, la carta de aceptación universitaria que había calificado de casualidad. Sus elogios eran la moneda que solo acuñaba para mi hermano, mientras yo me quedaba con la silenciosa certeza de que se equivocaba en todo. Ese era su mundo. Mi mundo real, era un lugar sin sonido ni luz, enterrado en las profundidades de Fort Mee. Era una instalación de información compartimentada y sensible, o SCIF, un lugar donde la única calidez provenía de los servidores y la única validación provenía de acertar cuando equivocarse significaba que la gente podría no volver a casa. Allí, yo no era el espía. Era oráculo. Era el comandante de un equipo de contrainteligencia, y los documentos que manejaba no solo se sellaban, se decodificaban, analizaban y se actuaba en minutos. Recuerdo una noche en particular, con el aire cargado del zumbido de la electrónica y el peso de un desastre inminente. «Hemos perdido la señal del activo», les dije a mi equipo con voz tranquila y serena, sin delatar la adrenalina que me recorría. Los rostros que me devolvían la mirada estaban tensos pero concentrados. Una constelación de las mentes más brillantes del país. Probablemente su tapadera haya sido descubierta. Autorizo una operación clandestina bajo el título 50 para restablecer el contacto. Alerten al equipo de emergencias más cercano. Nos estamos acercando. No hubo discusiones ni dudas, solo un coro de silencio nítido. «Sí, señora». En esa sala, mi palabra era definitiva porque se confiaba en ella. Mis decisiones eran de vida o muerte, y las soportaba sin quejarme. Era mi deber. Los únicos elogios que recibí llegaron en voz baja, lejos de cualquier desfile. Provenían de hombres como mi oficial al mando, el general Peterson, un oficial de bandera brusco pero brillante, que veía el mundo en tonos grises que el resto de nosotros ni siquiera podíamos percibir. Tras una operación particularmente agotadora, me llevó aparte. «Su análisis evitó que otro comandante de Benghazi cayera», dijo con voz grave y retumbante. «El registro oficial nunca lo mostrará. No habrá una medalla por esto, pero lo sé, y los hombres que siguen vivos gracias a ello lo saben». Su discreto gesto de respeto valió más para mí que 1000 elogios vanos de mi padre. Ese fue el mundo que sacrifiqué. Mi supuesta salida vergonzosa de la Marina fue el último y más importante secreto que tuve que guardar. Teníamos un activo extranjero crucial, un hombre con esposa y 2 hijos pequeños que estaba a punto de ser descubierto. La información que proporcionó había salvado cientos de vidas, y no teníamos tiempo para sacarlo por los canales convencionales. La única manera de exfiltrarlo a él y a su familia, sin revelar toda nuestra red en la región, era crear una distracción masiva y ruidosa. Necesitábamos un chivo expiatorio. Necesitábamos una operación fallida que fuera tan pública, tan vergonzosa, que todos nuestros enemigos se centraran en ella. Así que les di uno. Asumí la responsabilidad oficial de un fallo de inteligencia inventado. Firmé los informes que me pintaban como un comandante imprudente e incompetente. Me presenté ante un panel de mis superiores y acepté una jubilación silenciosa y forzada, sacrificando mi carrera y mi reputación pública para darles a un padre, una madre y 2 hijos la oportunidad de vivir. Mi ceremonia final no fue en un salón de baile.
Fue en la oficina del General Peterson. Me entregó una bandera doblada y nos dimos un apretón de manos en silencio. Fue el momento más honorable de mi vida. Un momento que mi familia había convertido en la prueba definitiva de mi fracaso. Mi familia ansiaba reconocimiento público. En mi mundo, el verdadero éxito se medía por las cosas que nadie sabría que hacías. Creían que la demanda sería su última victoria pública sobre mí. Nunca consideraron que les devolvería el golpe usando sus reglas en mi campo de batalla, la verdad. Durante años intenté razonar con mi padre, intenté usar la lógica, la emoción, y finalmente simplemente resigné el silencio. Pero finalmente comprendí que discutir con él era como intentar guiarse por una brújula que solo apuntaba hacia sí misma. Era inútil. La demanda, sin embargo, cambió las reglas del juego. Un tribunal no era una cena familiar disfuncional. Era un sistema. Tenía reglas, procedimientos y una clara cadena de mando. Todo el caso de mi padre se basaba en mi servicio deshonroso, una historia que él había inventado. Así que mi estrategia se simplificó. No negaría su narrativa. Obligaría al tribunal a ver a quién ocultaba. Mi vida profesional se había dedicado al análisis y la recopilación de inteligencia. Así que abordé este juicio como cualquier otra misión. El objetivo era controlar el entorno. El primer paso era comprender el campo de batalla, y la persona más importante en él era el juez. Pasé días investigando al juez Miller, indagando en registros públicos y archivos militares. No se trataba de encontrar un amigo, se trataba de comprender su perspectiva. Y entonces la encontré. Una sola línea en una lista de despliegue desclasificada. Había servido como oficial del Haag en el mismo teatro de operaciones donde se había llevado a cabo mi comando más delicado. No sabría mi nombre. Todavía no. Pero conocería los protocolos. Reconocería la firma de una operación clasificada. El siguiente paso era tender la trampa. Cuando el abogado de mi padre presentó triunfalmente una solicitud de descubrimiento de mis antecedentes, mi propio abogado estaba listo. Siguiendo mis instrucciones, no objetamos. En cambio, presentamos nuestra propia moción para obligar al Departamento de Defensa a entregar mi expediente de servicio completo y sin censura directamente al tribunal, a puerta cerrada, solo para la vista del juez. Argumentamos motivos de seguridad nacional, amparados por el Estatuto Federal 50 USCSS 324. Esta acción tuvo dos efectos. Demostró que no ocultábamos nada y obligó al propio gobierno a intervenir. La verdad saldría a la luz, pero sería bajo mis condiciones. Entonces hice una llamada que no había hecho en años. Contacté a mi antiguo jefe, David Riggs, un hombre de una integridad tan intachable que su palabra era prácticamente sagrada en la comunidad de inteligencia. Le expliqué la situación, la demanda, las acusaciones. Le pregunté si sería testigo de conducta. Ni siquiera lo dudó. «Dígame cuándo y dónde, comandante», fue todo lo que dijo. Esa lealtad inquebrantable fue un bálsamo para una herida que mi propia familia se había pasado la vida labrando. Sabía que el abogado de mi padre lo consideraría un simple marinero, un error fatal. Mi padre había contratado al mejor abogado corporativo que podía permitirse, pero ese abogado estaba entrenado para librar batallas en la sala de juntas. No tenía ni idea de que estaba a punto de interrogar a un jefe maestro frente a un coronel del JAG sobre un asunto de seguridad nacional. La trampa estaba tendida. Solo tenían que caer en ella. El Tribunal Federal parecía menos una sala y más una cámara, un lugar donde se sopesaban las verdades y se decidían los destinos. Los paneles de madera oscura parecían absorber todo el sonido, y la bandera estadounidense se alzaba como testigo silencioso junto al estrado del juez. A un lado del pasillo estaban sentados mi padre y mi hermano, flanqueando a su abogado, el señor Davies. Irradiaban una arrogancia relajada, susurrando y sonriendo con suficiencia como si el resultado fuera inevitable. Yo estaba sentado junto a mi propio abogado, completamente inmóvil. No estaba nervioso.
Sentía la familiar calma fría que se instala en los últimos momentos antes del inicio de una operación. En la galería, justo detrás de mí, estaba sentado el jefe maestro Riggs, con una postura tan sólida e inquebrantable como su integridad. Era mi único refuerzo. Era todo lo que necesitaba. Davies, rebosante de confianza, llamó al jefe maestro Riggs al estrado. Claramente lo veía como un simple peón, alguien a quien podía manipular fácilmente. El jefe maestro Davies comenzó con una melosa condescendencia. Cuéntale al tribunal sobre el estilo de liderazgo del comandante Vance. ¿Lo describirías como imprudente? Riggs no miró al abogado, sino directamente al juez. Su voz era firme y clara. La comandante Vance nunca nos pidió que hiciéramos nada que ella no hiciera, afirmó. Lideró desde el frente. Davies lo intentó de nuevo, con un tono más brusco. ¿No es cierto que supervisó misiones que resultaron en complicaciones? ¿Que puso a sus subordinados en peligro innecesario? Riggs no se inmutó. Toda misión tiene complicaciones. El trabajo de la comandante es llevar a su gente a casa, y lo hizo, todos y cada uno de nosotros. Los hombres y mujeres de la Fuerza de Tareas Orión la seguiríamos a cualquier parte. El nombre flotaba en el aire como un cambio repentino en la presión atmosférica. Fuerza de Tareas Orión. Vi los ojos del juez Miller entrecerrarse por un instante, un destello de reconocimiento. Davies, ajeno a todo, solo vio que estaba perdiendo el control. Despidió a Riggs con un gesto de frustración y se volvió hacia el juez para su alegato final. Este era su momento, el gran final que había ensayado. Se paseaba frente al estrado, con la voz alzada con furia teatral, relatando la historia que mi padre le había contado. Me pintó como un manipulador fracasado, una desgracia para la familia y el uniforme. Fue creciendo hasta el clímax, con el rostro rojo de indignación performativa, y entonces pronunció la frase que creía que sería la sentencia de muerte. Me señaló con la mano temblorosa. Es una impostora, expulsada en desgracia. El silencio que siguió fue absoluto. Me puse de pie, como estaba previsto, esperando que mi abogado protestara, pero no tuvo la oportunidad. Un leve chirrido resonó por la sala cuando el juez Miller echó la silla hacia atrás y se puso de pie lentamente. No miraba al abogado, no miraba a mi padre, me miraba directamente a mí. Habló en voz baja y pensativa, casi para sí mismo. Fuerza de Tarea Orión. Luego enderezó la espalda y levantó los brazos en un saludo tan seco y preciso que pareció cortar el aire. Toda la sala se quedó paralizada. Señora, dijo, con un tono de formal respeto que dejó a todos en silencio. Yo era el oficial del HAG, encargado de revisar sus informes posteriores a la Operación Centinela Silencioso. Firmé el paquete de reconocimiento yo mismo. Mi padre se quedó boquiabierto. Mi hermano me miraba alternativamente, alternando entre el juez y yo, y su seguridad se convirtió en confusión. El juez Miller se dirigió al tribunal. Lo que esta familia ha confundido con una desgracia, anunció, con voz resonante y llena de autoridad judicial, era en realidad una tapadera para un acto de extrema seguridad operativa, necesario para salvar a los bienes de sus amigos. Se agachó y tomó un delgado expediente sellado de su escritorio. El secretario de la Marina, con el asesoramiento del director de Inteligencia Nacional, autorizó la desclasificación de una línea de este expediente para este procedimiento. Rompió cuidadosamente el sello, abrió la carpeta y leyó la única página del interior. Por las acciones realizadas durante la Operación Centinela Silencioso, la comandante Amelia Vance recibió la Cruz de la Marina. Una exclamación colectiva recorrió la galería. La Cruz de la Marina, la segunda condecoración más alta del país al valor en combate. No miré al juez. No miré los rostros atónitos de la multitud. Miré a mi padre. Todo su rostro palideció. Se estremeció, una sacudida física involuntaria, como si las palabras mismas le hubieran dado en la cara. No se trataba solo de que se le demostrara que estaba equivocado sobre mi carrera.
Era el colapso catastrófico de toda su visión del mundo. Cada broma desdeñosa, cada palmadita condescendiente en la cabeza, cada historia que se había contado sobre mi fracaso, todo se convirtió en cenizas en ese instante irrefutable. Parecía destrozado. Mi padre se había pasado la vida dándome lecciones de honor. Al final, solo le bastaron 2 palabras de un juez federal para comprender su verdadero significado. El mazo del juez cayó con un crujido que pareció romper un hechizo. Desestimó el caso con prejuicio extremo, un término legal que era tanto una condena como un veredicto. El sonido resonó en el silencio atónito de la sala. Observé un momento cómo mi padre y mi hermano permanecían paralizados en su mesa. No solo estaban derrotados, estaban expuestos. La armadura de su narrativa de toda la vida había sido despojada en público, dejándolos pequeños y sin palabras. Mi padre intentó mirarme a los ojos, con el rostro desfigurado por la confusión y la vergüenza, pero no le di la oportunidad. Simplemente me di la vuelta y me alejé. No me detuve hasta llegar al pasillo donde me esperaba el jefe maestro Riggs. Permanecía con la misma serena dignidad que había mostrado en el estrado. No hubo grandes felicitaciones ni muestras de afecto. Simplemente me miró a los ojos y me extendió la mano. La estreché, sintiendo la fuerza y la firmeza de su agarre. «Me alegra volver a verte, comandante», dijo en voz baja y firme. En esa simple frase percibí todo el respeto, la lealtad y la validación que habían estado ausentes durante gran parte de mi vida. Ese era el único reconocimiento que necesitaba. Valía más que cualquier disculpa. Un año puede cambiarlo todo, o, mejor dicho, puede darte el espacio para construir lo que estaba destinado a ser. No solo heredé la empresa de mi abuelo, la reorganicé. La sala de juntas, antes un lugar de tradición estancada, se convirtió en mi centro de mando. Pasé meses reestructurándola desde cero, reemplazando la complacencia de la vieja guardia por una cultura de innovación e integridad. Mi formación no era empresarial, al menos no como la entendía mi hermano, pero sabía de estrategia. Sabía analizar amenazas, mitigar riesgos y, lo más importante, cómo formar y liderar un equipo en el que se puede confiar la vida. La culminación de ese esfuerzo fue un importante contrato con DARPA para desarrollar sistemas de guiado de drones de nueva generación basados en una propuesta que yo mismo redacté. Finalmente, estaba usando mis habilidades para construir algo que honrara el legado de mi abuelo, llevándolo al futuro. Las personas con las que trabajaba ahora eran mis verdaderos colegas. Mi jefa de I+D era una joven brillante del MIT que pensaba en algoritmos. Mi jefe de operaciones era un sargento de artillería retirado de la Marina que había contratado y que dirigía la logística con precisión militar. Mi equipo era un conjunto de veteranos, disruptores y genios a quienes no les importaba mi apellido, les importaba la visión. Celebrábamos los hitos del proyecto no con cenas aburridas, sino con pizza y cerveza en el laboratorio, dibujando con entusiasmo nuevas ideas en las pizarras. Esta era mi nueva familia, forjada no por la sangre ni la obligación, sino por el respeto mutuo y un propósito compartido. Era una base construida sobre la competencia, no sobre la condescendencia. Un martes por la tarde, apareció una notificación de correo electrónico en mi pantalla. El remitente era mi padre. El asunto contenía una sola palabra: Emelia. Mi dedo se posó sobre el ratón. Por un instante, sentí un remanente de la antigua tensión, un leve eco de la hija que ansiaba su aprobación. Lo abrí. Era un párrafo corto e inconexo, un mosaico fragmentado de arrepentimiento y autocompasión. Era una disculpa que no era realmente una disculpa. Hablaba más de sus propios sentimientos de traición, su propia confusión, su propio dolor. Escribió que no entendía por qué nunca le había dicho nada. Él seguía intentando que mi vida se basara en su papel. Leí las palabras y no sentí nada, ni rabia, ni una oleada de triunfo, solo un vacío silencioso y sereno.
Las palabras eran solo palabras en una pantalla, carecían de poder allí. Moví el cursor sobre el botón de archivo y pulsé. No respondí. Mi pieza ya no era una negociación, ya no era suyo para darlo ni quitarlo. Era mío, ganado en silencio y finalmente asegurado. Volví a mi monitor, a los complejos esquemas de un nuevo sistema de guía en pantalla, y volví a trabajar. Mi padre creía que un legado era algo que se heredaba por nombre. Aprendí que un verdadero legado es algo que se construye en silencio y se reconoce con las acciones. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.